Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 16 de noviembre, miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuamos la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos, 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis y comenzamos a observar un cambio. Ya no estamos hablando de esas visiones que ha tenido Juan, que son los mensajes destinados a las iglesias, a las diferentes iglesias, a las diferentes comunidades cristianas. Ahora cambia el tono para mostrar una nueva visión. Y la visión es de aquello que va a suceder después. Uno podría pensar, lo que va a suceder al final de los tiempos. No. Lo que ha venido no es una imagen de lo que va a suceder al final de los tiempos, sino lo que sucede ya, lo que ocurre ya en este momento. Y lo que se nos presenta es una imagen litúrgica, una asamblea litúrgica. Una asamblea de adoración, de alabanza, de acción de gracias. En definitiva, lo que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis es la visión de Juan de lo que sucede en la Santa Misa. Y esto es verdaderamente precioso, porque entendemos que ese día final, ese Apocalipsis, ya lo vivimos desde este momento en cada celebración litúrgica de la Eucaristía.
Fíjate cómo empieza la visión que tiene Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo. Puerta abierta en el cielo. Cuando inicia la Santa Misa, ¿qué es lo que se hace? Se abre la puerta del cielo. Quien no entiende esto nunca entenderá la Santa Misa. Pensará que la misa es algo bonito, algo que me hace sentir bien, algo en lo cual yo me puedo sentir tranquilo y que no sé qué, pero nunca entenderá la altura. Nunca entenderá la gloria de lo que vivimos en la Santa Misa. Una puerta abierta en el cielo. Y la voz que había oído antes, que es una voz semejante al sonido de una trompeta, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi, ¿qué cosa en primer lugar? Un trono puesto en el cielo y alguien. Todavía en este momento no se define quién es ese alguien sentado en el trono, pero después vamos a escuchar la alabanza a ese alguien sentado en el trono, aquel por el cual todo ha sido hecho, aquel que es 3 veces santo. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente y un resplandor, como de esmeralda que rodea el trono. Y alrededor de este trono ve a otros 24 tronos. ¿Qué son estos 24 tronos? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, 24 tronos que acompañan al trono mayor, 24 ancianos vestidos con túnicas blancas, con coronas de oro. Y del trono salen relámpagos y truenos poderosos, 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, que arden frente al trono, esa iluminación propia de la liturgia. Fíjate cómo estamos hablando de de esos 7 candelabros. Cuando celebramos la Santa Misa no ponemos 6 velas por gusto y la cruz al centro, sino que representan efectivamente estos 7 espíritus de Dios que arden delante del trono. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. La representación de estos 4 seres vivientes es sumamente importante, porque estos 4 seres vivientes la Iglesia los interpreta como los 4 evangelistas. Por eso es tan importante defender esa palabra, evangelista. Solo existen 4, no existen más: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nunca uses la palabra evangelista para otra persona que no sean estos 4 vivientes. Fíjate cómo los representa. El primero era como un león, San Marcos. El segundo, un toro, Mateo. El tercero tenía cara de hombre, San Lucas. Sería al revés, el toro San Lucas y el que tiene cara de hombre, Marcos. Y el cuarto parecía un águila en vuelo, que sería San Juan. Por eso vas a ver esta representación en muchas iglesias y en muchos lugares. Vas a ver a estos 4 seres vivientes que representan a los 4 evangelistas. Y los 4 seres vivientes tienen ojos por todos lados y no se cansan de repetir. ¿Y qué es lo que repiten? Aquello que repetimos en la Santa Misa. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, los 24 ancianos se postraban delante de él. Esa señal de adoración. Se sacaban la corona y lo adoraban. Adoraban al que vive por los siglos, poniendo sus coronas ante el trono y admitiendo, Señor y Dios nuestro. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Señor, Dios nuestro,
que merece recibir la gloria, el honor y el poder, porque ha creado todas las cosas y has querido que todas existieran y fueran creadas. En definitiva, ¿qué se le ha mostrado a San Juan? La liturgia celeste. La liturgia celeste, es decir, la adoración celeste. ¿Para qué hemos sido creados sino para adorar por la eternidad a Dios? ¿Qué hacemos en este mundo? Adorar con nuestra vida, con toda nuestra vida a Dios, pero lo adoramos de un modo especialísimo en la participación de la Santa Misa. El Apocalipsis, el Apocalipsis. El Apocalipsis te habla de la Santa Misa. De la Santa Misa, y lo que va a describir es lo que ocurre en la Santa Misa. Y si uno lee el Apocalipsis en esta interpretación, en esta visión, entonces entenderá la grandeza, la belleza, no solo del Apocalipsis, sino además de la Santa Misa en la que yo puedo participar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. ¿De dónde parte la parábola que acabamos de leer? Parte de que en aquel tiempo ya Jesús está acercándose a Jerusalén. El día de ayer, antes de ayer hemos visto cómo llegó a Jericó y cómo después siguió más allá de Jericó. Entonces ya está cerca de Jerusalén. Jericó es la última ciudad grande antes de llegar a Jerusalén. Y la gente piensa que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento al otro. Y entonces el Señor les dice esta parábola, ¿para qué? Para explicarles que lo que ellos están esperando no es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que están esperando? Que se manifieste el reino de Dios. Para ellos todavía se trata de una liberación temporal. Liberarse temporalmente.
liberarse de la opresión del poder romano, del imperio romano que los sometía en ese momento, como en otros tiempos fueron esclavos de Egipto. Y entonces nos viene a liberar políticamente la revolución social, política. No, esta no es la revolución del Señor. Esta no es la llegada del reino. Y les explica entonces cómo se van a producir las cosas. Había un hombre de la nobleza que fue a un país lejano para ser nombrado rey. El hombre de la nobleza, ¿quién es? El mismo Jesucristo, que es hombre, pero que pertenece a una nobleza, no nobleza humana, sino su condición de ser verdadero hombre y a la vez verdadero Dios. Pero tiene que ser reconocido como rey. Y para eso va a tener que ir a un país lejano. Ese alejamiento del Señor, ese volver al reino de los cielos después de su muerte, después de su resurrección, en su ascensión al cielo, y después volverá como rey. Mira qué bonito en estos días en que nos estamos preparando para celebrar a Cristo Rey el domingo, cómo se nos hace ver esa imagen de Cristo que volverá efectivamente como Rey. Y antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos y les entregó una moneda de mucho valor. ¿Qué nos deja el Señor? Esa condición de ser hijos de Dios, esa gracia que ha ganado para nosotros en la cruz, además de todos los dones que nos entrega, de todas las gracias que nos da. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Invertir. Inviertan este dinero, es decir, háganlo crecer. Esos dones que yo les he dado, háganlos crecer. Pero además había compatriotas que lo aborrecían e enviaron a delegados que dijeran: no queremos a este como nuestro rey. ¿Quiénes no quieren a Cristo como rey? Bueno, no lo han aceptado los judíos en esa época, pero hoy en día todo aquel que no le hace caso al Señor no lo acepta como rey. Toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre, no quiero. Bueno, esa persona no acepta a Cristo como rey, no es su súbdito, no hace lo que el Señor nos dice. Ha mandado a sus apóstoles: vayan y perdonen los pecados. Un sacerdote que no se mete en el confesionario, que no confiesa, bueno, no tiene como rey a Cristo. Y una persona que no acepta esa misericordia del Señor, no acepta a Cristo como rey. Uno que no bautiza a sus hijos, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, no acepto a Cristo como rey. Quien no vive los dones del rey, quien no escucha la palabra del rey, quien no obedece a la palabra del rey, no es un súbdito del rey. Entonces fue nombrado rey. A pesar de que unos no querían, no es la opinión de ellos la que va a contar. Y mandó a llamar a los empleados para que se presenten. Y se presentó el primero, habiendo producido 10 monedas más. Muy bien, porque has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Y el otro le presentó 5, porque has sido fiel, muy bien, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercero le entrega la moneda: la escondí, la he guardado, porque tuve miedo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué paraliza el corazón del hombre? El miedo. El miedo. El miedo paraliza el corazón del hombre y no hace lo que tiene que hacer. Si tú sabías que yo era un hombre exigente, entonces, ¿por qué no has invertido? ¿Por qué no has hecho lo mínimo? Pues no pusiste mi dinero en el banco. Entonces, quítenle la moneda y désenla al que tiene 10. Pero Señor, ya tiene 10. Así es. Les aseguro que al que todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. ¿De qué está hablando el Señor?
Si yo no aprovecho los dones de Dios, pues se me quitan. Si yo no hago crecer mi fe, pues la pongo en riesgo y puedo perderla, a pesar de que fue un don que se me regaló. Pero si yo la hago crecer, crecerá siempre en abundancia. Los dones de Dios crecen y crecen en abundancia. Y en cuanto a los que no lo aceptaron como rey, mátenlos, mátenlos. Aquel que no acepta a Cristo como rey no merece la existencia. Y dicho esto, Jesús prosiguió camino hacia Jerusalén. A Jesús no lo detiene nada para llegar a Jerusalén y realizar efectivamente la obra que conduce al reino de los cielos, que es la obra de nuestra redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.